Pero antes de empezar, asegúrate de estar suscrito a este canal para no perderte ningún video. Dicen que el verdadero abandono no sucede cuando te dejan sola, sino cuando miras a tu alrededor y descubres que nunca perteneciste realmente a ningún lugar. Ese fue mi primer pensamiento cuando, rodeada de desconocidos en aquel centro comercial, miré la pantalla de mi teléfono y leí el mensaje de mi propio hijo: te prohíbo conocer a mis hijos. No hubo insulto, solo una prohibición fría, calculada. Un corte limpio. Ni siquiera lloré en ese momento, sentí que el aire me abandonaba los pulmones y que una fina línea invisible me separaba para siempre del resto del mundo. Ese día, la vergüenza no fue pública, pero fue tan humillante como si me hubieran despojado de mi ropa y mis recuerdos ante una multitud. Nadie se acercó a preguntar por qué una mujer adulta temblaba junto a la entrada del supermercado, aferrada a su bolso como si en él guardara su alma. No fue la primera vez que sentí dolor, pero sí la primera en que lo sentí tan solitario, tan absoluto. Levanté la cabeza y respiré hondo, como si la vida pudiera regresar a mi cuerpo por un simple acto de voluntad. Quizás debería contarte cómo llegué hasta allí antes de continuar. Es fácil pensar que las tragedias aparecen de golpe, pero la verdad es que se construyen de pequeños actos de descuido, de silencios que nunca se rompen, de miradas que se apartan cuando más las necesitas. Y aún así, nunca imaginé que ese vacío crecería tanto como para tragarse todo lo que fui. Crecí escuchando a mi padre repetir que una mujer tiene que aprender cuándo mostrar su fuerza y cuándo ocultarla. A veces, pensé que tal vez había ocultado la mía durante tanto tiempo que se me había olvidado cómo usarla. Me casé joven, convencida de que el amor era suficiente para blindar el corazón de cualquier tormenta. Tuve hijos con la esperanza de que la familia sería mi mayor refugio, y descubrí, tarde y con amargura, que los refugios también pueden volverse prisiones. Siempre creí que la ternura podía romper cualquier barrera, pero estaba equivocada. La ternura, sin respeto, se convierte en debilidad a los ojos de quienes solo reconocen el poder de lo que pueden controlar. Ese día, parada frente a las puertas frías y automáticas del centro comercial, me di cuenta de mi ingenuidad como quien despierta de un largo sueño. Porque no fue la primera señal. Ahora, mirando hacia atrás, puedo ver todas las grietas que ignoré por miedo, por costumbre o por amor malentendido. Mi mayor pecado fue pensar que si me adaptaba lo suficiente, si callaba mis dolores, si me hacía invisible, sería amada. En silencio. Qué ironía, cuanto más invisible me volví para proteger a los demás, más fácil fue para ellos prescindir de mí. Pero ese no es el final, ni siquiera el peor momento. Una parte de mí quería gritar, exigir explicaciones, rogar. Por una caricia, por una palabra de consuelo. Pero no lo hice. Quizás fue orgullo, quizás cansancio, o simplemente el reconocimiento brutal de que no podía obligar a nadie a quedarse. Así fue como, sin lágrimas y con el alma lacerada, guardé el mensaje en silencio. No respondí. No iba a suplicar por el derecho de ser abuela, ni iba a regalar mi último fragmento de dignidad a quien ya había decidido apartarme. 8 días más tarde, otro golpe me esperaba. Esta vez, no fueron palabras escritas, sino la llegada de una mujer, la esposa de mi hijo, acompañada de un abogado. Blandían papeles, sonreían con la seguridad del depredador que ha atrapado a su presa. Traían un poder notarial, exigían mi firma, mi casa, mis tierras, mis ahorros. A cambio, nada. Ni siquiera una explicación. Solo la certeza de que, para ellos, yo era un obstáculo, una molestia, una carga a eliminar. Recuerdo el temblor de mis manos sobre la mesa, el eco sordo de mi propio corazón en los oídos, esa sensación de flotar fuera de mi cuerpo. Me miraba desde arriba, como si observara el final de otra mujer, no el mío propio. Su sonrisa, la de la esposa de mi hijo, se desvaneció apenas desenfundé la carpeta donde todo estaba documentado, cada detalle, cada mensaje, cada transferencia, cada injusticia cuidadosamente archivada. No sabían, entonces, que yo había aprendido a sobrevivir en las sombras, que no todo lo que sacrificamos es perdido, y que a veces, la dignidad se recupera en el momento exacto en que dejas de rogar por amor. Pero antes de seguir, déjame contarte, de verdad, cómo llegué hasta ese punto. Mi historia no empieza con una traición, sino con una larga serie de concesiones. Porque a veces lo más difícil no es aceptar la maldad de otros,
sino reconocer nuestra propia complicidad en nuestro sufrimiento. Yo misma tallé la estructura de este dolor, creyendo que el amor podía con todo, que el sacrificio era un lenguaje universal que todos entenderían tarde o temprano. Pensaba que depilar mis aristas, esconder mi pensamiento, suavizar mi voz me haría más aceptable, más digna de cariño. Hoy sé que mi error fue dejar de ser yo misma para ser lo que otros esperaban. Que tola fui, sí. Pero también valiente, porque solo alguien que ha conocido el fondo puede reconstruirse desde cero. No me culpo ya, aunque me duela recordar. Aprendí que el silencio puede ser un arma, pero también una tumba. Y yo elegí salir de esa tumba. Quizás lo más duro de confesar es cuánto tiempo tardé en darme cuenta. ¿Cuántas veces preferí callar? A enfrentar la verdad. Porque enfrentarse a la verdad es el verdadero acto de coraje, el primero y el más difícil. Ese día, mientras el eco de la puerta automática se cerraba tras de mí, tomé una decisión: nunca más volvería a pedir permiso para existir. Nunca más dejaría que el amor, envenenado o condicionante, dictara el valor de mi vida. Aún no imaginaba lo que estaba por venir. No sabía que el peor dolor era solo el inicio de una metamorfosis. Pero en ese instante, en medio del bullicio indiferente de un lugar donde nadie me conocía, nació algo nuevo en mí. Un fuego tímido, quizá, pero inextinguible. Ahora, te invito a acompañarme. Porque aún no sabes lo peor que vendría después, ni cómo el dolor puede transformarse, con el tiempo y la honestidad brutal, en la más inesperada de las fuerzas. No hay mayor traición que la que se gesta lentamente, camuflada en abrazos y promesas rotas. Antes de convertirme en la mujer relegada a un rincón por quienes engendré, fui hija, y si algo aprendí desde pequeña fue que el afecto, en mi familia, era una moneda tan rara como la felicidad en los campos de mi infancia. Mi padre tenía manos curtidas por el trabajo y una voz áspera que sonaba como la arena en el viento. Decía que la vida era dura y que, para sobrevivir, había que endurecerse aún más. Yo lo observaba plantar cada semilla con una exactitud casi militar, y me preguntaba si alguna vez, en medio de tanta disciplina, encontraría espacio para la ternura. A mi madre la recuerdo más como una sombra que como una presencia. Siempre estaba detrás de mi padre, jamás delante. Ella, silenciosa, me enseñaba sin palabras: las mujeres debían saber cuándo hablar y cuándo callar. El amor era un lujo, la obediencia, una obligación. Crecí así, sintiendo que las expectativas de los demás pesaban más que mis propios sueños. Aprendí a ocultar mis pensamientos, a sonreír cuando la tristeza me anegaba, a fingir que la soledad era un vestido cómodo. Nadie me enseñó a poner límites. Solo a aguantar, a esperar. El campo, con su silencio interminable, fue testigo de mis primeras lágrimas ahogadas. Recuerdo las noches escuchando la lluvia golpear el techo de chapa, enumerando en la penumbra todos los motivos por los que debía ser fuerte. De mi padre heredé la terquedad, y de mi madre el arte de pasar desapercibida. Sin embargo, dentro de mí palpitaba una rebeldía que nunca llegó a explotar en gritos ni en huidas espectaculares. La guardé, como un secreto a punto de estallar, convencida de que algún día encontraría un lugar donde pudiera existir sin pedir permiso. Fue en uno de esos veranos interminables cuando conocí al hombre que, sin saberlo, sellaría el destino de mi vida. Era forastero, de hablar pausado y sonrisa fácil. Llevaba el cabello revuelto por el viento y una promesa de futuro en los ojos que, por aquel entonces, brillaban solo para mí. Me enamoré con la ingenuidad de quien nunca ha sido escuchada. Su voz era melodía, cada palabra suya era la promesa de que la ternura sí podía existir. Él me hablaba de ciudades grandes, de sueños imposibles y de una vida donde la rutina no sería más fuerte que el deseo. Yo lo miraba y pensaba que todo era posible a su lado. Nos casamos un otoño bajo la sombra de los plátanos, rodeados por las miradas calculadoras de mi familia y los susurros de quienes nunca creyeron en los amores fugaces. Aquel día, juré que construiría algo distinto, una familia donde nadie tuviese que esconder sus emociones ni callar sus verdades. Al principio, la vida juntos fue un respiro. Sentí, por fin, que las paredes podían ser refugio y no cárcel. Él parecía distinto a mi padre, más atento, menos áspero. Sin embargo, pronto descubrí que las heridas de la infancia no desaparecen con un simple cambio de escenario. Las viejas costumbres se filtran en la vida cotidiana como agua en la madera.
mi deseo de agradar, mi miedo a decepcionar, se convirtieron en la brújula que guiaba cada uno de mis gestos. Nunca discutía para no generar enojos, nunca exigía para no parecer desagradecida. Si él levantaba la voz, me enmudecía. Si se mostraba distante, intentaba reconquistarlo con una sonrisa, aunque por dentro me sintiera invisible. Cuando nacieron mis hijos, sentí la esperanza de un nuevo comienzo. Cada uno de ellos fue recibido como una pequeña victoria sobre el pasado. Quise ser diferente a mi madre, presente, cariñosa, atenta a cada necesidad. Sin embargo, el miedo seguía ahí, agazapado. ¿Y si erraba? ¿Y si, por amarlos demasiado, los volvía dependientes de un afecto que acabara asfixiándolos? Me prometí no repetir los errores de mi familia, pero también temía perderlos, no estar a la altura de sus sueños, decepcionarlos con mi humanidad imperfecta. Mi esposo, mientras tanto, se fue transformando en una silueta cada vez más distante. El hombre de las promesas se convirtió en un proveedor ocupado, más interesado en la opinión ajena que en las pequeñas alegrías familiares. Nuestros diálogos se redujeron a cuestiones prácticas, nuestras risas, a recuerdos vagos de una complicidad lejana. La ausencia se volvió rutina, y en ese vacío, crecieron las versiones más vulnerables y sinceras de mis hijos. Me dediqué a ellos con una devoción que rozaba la obsesión. Cada tarea escolar, cada cumpleaños, cada herida en la rodilla era una oportunidad de demostrarles que, cuando los demás fallan, el amor sí puede ser constante. Sin embargo, aún en ese esfuerzo, cometí un error imperdonable, les oculté quién era realmente. Supuse que debían verme inquebrantable, sin dudas ni grietas. Así, sin querer, planté en ellos la semilla de la mentira piadosa: mamá siempre está bien, mamá lo puede todo, mamá no necesita ayuda. Callé mis angustias, minimicé mis frustraciones, disfrazando la fatiga de fortaleza y la melancolía de serenidad. Ahora veo que esa máscara, que debía protegerlos, no hizo más que alejarnos. Los años pasaron con una rapidez dolorosa. Los niños se hicieron adolescentes. Y los adolescentes, adultos. La casa se llenó y vació al ritmo de sus vidas. Las habitaciones que una vez vibraron con risas ahora guardaban silencios incómodos y palabras no dichas. Yo, encerrada en mis rutinas, me convertí en una figura borrosa, útil solo cuando era necesario. El amor que un día creí incondicional se volvió moneda de cambio: si haces esto, te quiero; si no, eres molestia. La primera vez que mi hijo mayor me levantó la voz, sentí el golpe seco de una verdad que hasta entonces había negado. No era rebeldía adolescente. Era desprecio disfrazado de independencia. Aquella noche, al cerrar la puerta de su habitación, tras una discusión inútil, comprendí que la distancia que había entre nosotros ya no era física, sino espiritual. Llamé a mi esposo, buscando consuelo, solo para encontrar silencio. Él se limitó a encogerse de hombros y volver la vista al televisor. Fue entonces cuando empecé a registrar las pequeñas traiciones cotidianas: la indiferencia, el desdén, la ingratitud. Cada gesto, cada palabra, era un recordatorio de que el amor, cuando se da sin reservas, puede convertirse en un veneno dulce y lento. Aún así, persistí. Esperaba que el tiempo sanara las heridas, que los hijos reconocieran algún día los sacrificios de una madre. Soñaba con reconciliaciones, con risas y abrazos en los almuerzos de domingo. Nunca imaginé que el precio de mi silencio sería tan alto. Porque mientras yo me desvivía por sostener lo insostenible, ellos aprendían a ver mi cariño como un derecho, no como un regalo. El último año antes del abandono definitivo fue un espectro de lo que alguna vez llamé familia. Las fechas importantes se transformaron en compromisos incómodos, las conversaciones, en debates llenos de reproches y medias verdades. Recuerdo un cumpleaños donde mi presencia fue ignorada, donde sentí, por primera vez de manera física, el hueco frío de la soledad creciendo dentro de una casa aún habitada. En ese momento, el dolor dejó de ser abstracto y se volvió carne. Supe que iba a perderlo todo, y aún así, no supe cómo detener la avalancha. Con el paso de los días, mi marido y mis hijos tejieron una red de silencios pesados. Yo, atrapada, me encontré imitando los gestos de mi madre: callar, aguantar, desaparecer. Pero mi fuego, ese antiguo deseo de existir sin culpa, seguía ardiendo.
Era débil, sí, pero no estaba apagado. Nadie elige de dónde viene, pero sí puede decidir dónde quiere terminar. Mis raíces me dieron firmeza, pero también cicatrices. Hoy lo comprendo todo con una claridad cortante. El verdadero coraje no está en resistir en silencio, sino en aprender a hablar después de haber callado demasiado tiempo. En mis recuerdos, los campos de mi infancia aún huelen a lluvia, y el viento parece repetirme una lección tardía. Solo quien se atreve a dejar atrás la herencia del dolor podrá construir un futuro libre. Aquel abandono brutal en el centro comercial fue apenas el desenlace visible de una historia larga de renuncias y secretos. La traición, como una sombra, siempre estuvo acechando. Pero lo que no sabían es que en mis raíces, entre los escombros de la obediencia y las cicatrices del amor condicionado, germinaba algo nuevo, la determinación de no ser nunca más invisible. Ese descubrimiento, aunque tardío, fue la primera piedra sobre la que reconstruí mi vida. A partir de ese abismo, entendí que cada silencio propio era un naufragio, y que el único destino aceptable era el que forjara con mis propias fuerzas, y mientras acumulaba coraje, aguardando el día de mi revancha, aún desconocía que lo peor estaba por suceder. Porque las raíces, aun partidas, pueden abrirse camino a través del asfalto más duro. En las primeras etapas de mi matrimonio, la esperanza se vestía de gestos pequeños, de rutinas recién inauguradas, de un futuro que todavía se sentía posible. Recuerdo el tímido entusiasmo de los días en que adornaba la casa con flores frescas, confiando en que el perfume bastaría para ahuyentar cualquier sombra. Mi esposo, ese hombre que tantas veces me había jurado lealtad y ternura, no tardó en desvanecer aquellas promesas con el paso lento y predecible del desencanto. Con el tiempo, las palabras dulces se transformaron en susurros distraídos, en frases blandas que se perdían en el aire como humo. Yo procuraba guardar cada una de esas palabras, creyendo que en algún momento serían suficientes para llenar los vacíos, para tapar las grietas que comenzaban a abrirse en nuestra convivencia. Sin embargo, la distancia se iba gestando con el sigilo de la indiferencia, gestos evitados, miradas que no buscaban nada, silencios demasiado prolongados en las noches en que el insomnio me visitaba. Durante aquellas madrugadas solitarias, mi mente transitaba entre la preocupación y el deseo de huir. Pero la costumbre puede ser más fuerte que el miedo, y el orgullo más profundo que la tristeza. Así, fingía normalidad, preparaba cenas para dos que solían terminarse en silencio o quedar intactas sobre la mesa. Los días se sucedían idénticos, y yo seguía convencida de que, si era paciente, él volvería a mirarme como antes. Mi mayor error fue suponer que el amor, por sí solo, podía revertir el desgaste de una vida compartida sin diálogo ni entrega mutua. Me negaba a aceptar que el cariño, cuando se ofrece sin límites y sin reciprocidad, se va agotando como el agua en un pozo maltratado. Caí en la trampa de creer que, con más esfuerzo y más resignación, lograría recuperar lo que en realidad nunca fue de verdad mío. La llegada de los hijos trajo esa sensación de renacimiento, un sentido de propósito que me animó a seguir postergando mi propia felicidad en función de la familia. Cada embarazo fue una chispa de esperanza, una promesa de que aquella unión todavía tenía salvación. Pero los años pasaron y comprobé que, en realidad, lo que había entre nosotros era más un acuerdo tácito, una negociación silenciosa que una entrega genuina. En más de una ocasión intenté encender la chispa con detalles simples, un postre especial, una carta escrita a mano, una invitación a caminar bajo las luces de la ciudad. Él, siempre ocupado o cansado, aceptaba con una sonrisa ausente. Yo me conformaba con las obras de su afecto, convencida de que, algún día, volvería a elegirnos como prioridad. Mis hijos, mientras tanto, crecían en medio de esa atmósfera densa, como si intuyeran que la estabilidad era solo una ilusión bien mantenida. A pesar de mis intentos por ser madre presente y cariñosa, sentía constantemente la amenaza del fracaso. ¿Sería suficiente lo que ofrecía? ¿Estaba educando a personas capaces de amar de verdad? Por dentro, acumulaba dudas y me sumergía en culpas, convencida de que cualquier signo de infelicidad en ellos era resultado directo de mis carencias como madre y esposa. En los cumpleaños, procuraba llenar la casa de colores y alegría, aunque por dentro sintiera que todo era una escenografía frágil. Los abrazos eran cálidos, pero detrás de cada sonrisa se escondía la sospecha de que lo importante ocurría lejos de mi alcance. Notaba cómo mi esposo se distanciaba en las conversaciones importantes, cómo evitaba mirar a nuestros hijos cuando hablaban de sus inquietudes. Yo intentaba ser el puente,
la mediadora, la figura capaz de sostener a todos sin dejar caer a nadie. Quise creer, durante muchos años, que lo nuestro era simplemente una etapa difícil, que el amor verdadero sabe esperar. Pero la vida real se fue imponiendo con su crudeza, y así llegaron los primeros desacuerdos serios, las discusiones que terminaban siempre con mi silencio y su indiferencia. Cuando intenté hacerle partícipe de mis miedos, él se limitó a minimizar mi dolor, a decir que exageraba o que estaba cansado de mis quejas. Me hundí, poco a poco, en una rutina que me resultaba cada vez más ajena. Hubo tardes en que miraba por la ventana y fantaseaba con otra vida, una donde mi risa no fuera incómoda, donde el cariño no tuviera que mendigarse, donde alguien preguntara cómo me sentía de verdad. Nunca di el paso hacia el abismo del abandono. Y no fue por falta de voluntad, sino por miedo a perder lo poco que sentía seguro. Mi esposo, fuera de casa, era otra persona. Sonreía, se mostraba atento y cordial. En reuniones familiares o celebraciones sociales, era el esposo ideal. Yo, incapaz de mostrar el vacío que sentía por dentro, aprendí a interpretar el papel de mujer agradecida y complaciente. Ese fue mi segundo gran error, elegí esconder mi dolor bajo la máscara de la perfección aparente. Negué mis propias necesidades, convencida de que eso era lo mejor para mis hijos, de que ocultar los conflictos era una manera de protegerlos. Aprendí a vivir así, amando en silencio, aceptando migajas de atención, resignándome a las pequeñas humillaciones cotidianas. Si alguna vez pensé en rebelarme, me frenaba el peso de la costumbre y el temor al escándalo. Prefería cargar sola con la frustración antes que enfrentar una ruptura que sentía imposible. No importaba cuánto doliera, al menos, la familia seguía junta, al menos, manteníamos las apariencias. La década siguiente fue una sucesión de renuncias pequeñas, deseos no confesados, planes olvidados, necesidades que aprendí a suprimir, hasta hacerlas desaparecer. Dejé de esperar gestos románticos, de soñar con viajes, de ilusionarme con aniversarios o regalos. Acepté que su amor era, en el mejor de los casos, una obligación resignada, y en el peor, una costumbre que ninguno de los dos sabía cómo romper. Con el paso del tiempo, empecé a notar señales extrañas, conversaciones susurradas, llamadas a escondidas, miradas nerviosas entre mi esposo y mis hijos mayores. Yo, acostumbrada a pasar desapercibida, me volví experta en captar detalles que a otros les parecían insignificantes. Una noche, escuché mi nombre en una charla furtiva. Y el tono en que lo mencionaban me hirió como una puñalada. No era cariño, era desprecio. Sospeché entonces que algo se gestaba a mis espaldas. Sin embargo, el miedo a la verdad era más fuerte que el deseo de enfrentarla. Preferí convencerme de que estaba exagerando, de que todo era fruto de mi imaginación cansada. Me refugié en mis rutinas, en el cuidado de la casa, en los pequeños detalles domésticos que me daban la sensación de mantener el control sobre algo, pero la realidad no tarda en imponerse. La indiferencia de mi esposo se convirtió en ausencia total. Las conversaciones se limitaron a lo esencial, facturas, mandados, horarios. Mis hijos, adolescentes entonces, aprendieron el arte de la evasión, sabían cómo evitarme, cuándo desaparecer. Para no escuchar mis preguntas, cómo fingir que todo estaba bien mientras el resentimiento crecía en sus miradas. El día que descubrí la primera mentira, sentí que el mundo se derrumbaba. Fue una traición pequeña, casi insignificante, un dinero que faltaba, una explicación confusa, un gesto de nerviosismo al confrontarlo. Supe entonces que el verdadero peligro no era la infidelidad ni los secretos, sino la indiferencia cruel de quienes te ven como un muro y no como una persona. La noche en que mi esposo no volvió a casa y mis hijos fingieron no saber nada, entendí que mi papel en la historia familiar estaba quedando reducido a una sombra. Supe, con un dolor áspero y seco, que me había convertido en alguien prescindible, y que nadie movería un dedo si desaparecía. En ese momento de soledad absoluta, me prometí que nunca más permitiría que el amor me convirtiera en invisible. Decidí que, aunque tardara años, encontraría la manera de reescribir mi historia, de recuperar el respeto perdido y la dignidad ausente. La primera chispa de rebeldía se encendió en mi interior. Comencé a observar, a documentar lo que sucedía a mi alrededor, a guardar cada señal de desprecio como si fueran pruebas de una guerra silenciosa. A partir de ese día, comprendí que mi mayor error había sido intentar salvar una ilusión a costa de mi propia felicidad. El amor, cuando se convierte en sacrificio unilateral,
deja de ser un refugio y se transforma en prisión. Me juré que, por primera vez en mi vida, lucharía por mi propia libertad. Todavía no sabía que esa batalla sería más dolorosa de lo que podía imaginar. Al final, lo que había considerado un simple espejismo era, en realidad, el preludio del abismo al que estaba a punto de asomarme. No hay disfraz más pesado que aquel que se adhiere a la piel poco a poco, como si uno lo hubiera elegido por el simple miedo a ser rechazado. Aprendí a ocultar mis deseos a fuerza de silencios forzados, perfeccionando el arte de fingir serenidad. Cuando la angustia me corroía por dentro, al principio, creí que la discreción era sinónimo de prudencia. Me convencí de que guardarse opiniones y renunciar a protagonismos permitiría mantener la armonía familiar. Así, mi presencia se volvió casi transparente. Evitaba cualquier confrontación, cediendo en los detalles mínimos, la temperatura de la comida, la disposición de los muebles, el lugar en la mesa. Si alguien lo notaba, lo agradecía con una sonrisa amable, convencida de que ese gesto era mi mayor contribución al equilibrio doméstico. Sin embargo, internamente, comenzó a forjarse una versión de mí a la que nadie conocía. Era la mujer que hablaba en susurros en el baño, que anotaba frustraciones en papeles escondidos. Allí, lejos de las miradas inquisidoras, podía ser toda la rabia y la vulnerabilidad que el mundo me exigía reprimir. A veces, el miedo a estallar era tan grande que prefería el silencio absoluto antes que admitirme incapaz de controlar las emociones. La costumbre de anularme empezó a permear cada esfera de mi historia. Cuando mis hijos llegaban con problemas escolares o disputas triviales, yo resolvía todo discretamente, evitando que sus emociones se desbordaran. Reprimía mi propia opinión y limitaba mis consejos a frases vacías, por temor a parecer demasiado autoritaria o invasiva. Así, mi identidad original fue desdibujándose, reemplazada por un molde de madre abnegada y esposa circunspecta. La relación con mi esposo se mantuvo, en apariencia, cordial. Él solía elogiar mi capacidad para mantener las cosas en orden, como si la vida doméstica fuera una maquinaria que yo debía aceitar sin descanso. Reía cuando yo lograba resolver algún contratiempo sin escándalos ni reproches. Con él dejé de compartir anhelos, sueños o incluso simples ocurrencias. Sabía que cualquier comentario que saliera de los márgenes de la rutina sería catalogado como exceso o capricho. Lo mismo sucedía con mis hijos. A medida que crecían, se acostumbraron a la versión dócil e inofensiva de su madre. No imaginaban, ni por asomo, las tormentas internas que peleaba todas las noches. Los veía ir y venir, seguros de que su bienestar era el centro de mi universo. No sabían que yo, en silencio, pagaba un alto precio por mantener ese espejismo. Las pocas veces que intenté mostrar alguna incomodidad, me topé con miradas de incomprensión. Si expresaba cansancio, me respondían con indiferencia. Cuando sugería alguna mínima variante en la vida diaria, sentía la resistencia, primero sutil, luego explícita. Pronto entendí que mi papel era el de la facilitadora, la que media, la que nunca discute, la que limpia el desorden ajeno. Esa estrategia de invisibilidad empezó a volverse contra mí. Donde antes hallaba una cierta paz o resignación, ahora solo encontraba vacío. Muchas noches, el insomnio me acompañaba mientras repasaba mentalmente las ocasiones en las que negué mis propias necesidades por temor a incomodar a los demás. Mi cuerpo me lo recordaba a través del agotamiento acumulado, de las contracturas que no cedían, de la sensación constante de vivir en una realidad prestada. Fueron años de vivir de puntillas, de evitar cualquier tema delicado, de no levantar la voz nunca. Las decisiones importantes, mudanzas, inversiones, fiestas familiares se tomaban siempre sin consultarme. Yo asentía, a veces sin escuchar, perdiendo gradualmente la capacidad de decidir por mí misma incluso en los detalles más simples. En ese tiempo, perfeccioné la técnica de la autonegación, callar antes de ser callada, ceder sin que me lo pidieran, minimizar mis logros para no opacar los ajenos. Entré en una espiral de autocensura, donde cualquier atisbo de deseo propio era rápidamente sofocado por el temor a decepcionar. La vergüenza por sentirme ajena en mi propia casa era un peso constante. Cada aniversario, cada logro, cada disputa superada, representaba una capa más en el disfraz que me había impuesto. Mi identidad original quedó relegada a un recuerdo borroso, una fotografía gastada en un cajón que nadie abría. Ese mecanismo de supervivencia funcionó durante un
tiempo. De hecho, la familia avanzaba aparentemente unida, aunque la distancia emocional crecía con cada nuevo sacrificio. Yo, atrapada en la red de mis propias concesiones, empecé a perder la referencia de lo que realmente quería. Miraba a otras mujeres que se permitían opiniones, rebeldías y hasta peleas, y envidiaba en secreto esa libertad. Lentamente, comencé a guardar pequeños secretos, gestos mínimos de rebelión, leer a escondidas, caminar sola al atardecer, escuchar música a todo volumen cuando no había nadie en casa. Eran actos discretos, pero significaban el inicio de una recuperación, minúscula pero necesaria, de ese yo que había dejado apagarse. La sociedad y mi entorno reforzaron durante años el valor del sacrificio femenino, la entrega silenciosa. Parecía que la virtud máxima de una mujer era desaparecer detrás de los logros de sus hijos, de la comodidad de su esposo, de la estabilidad de la familia. Sin embargo, esa obediencia absoluta comenzó a parecerme una cárcel, una condena disfrazada de privilegio. La crisis llegó cuando un día, durante una discusión trivial sobre una celebración familiar, mi hijo menor me acusó con desdén de no tener vida propia. Esa frase, tan brutal como inesperada, resonó en mis oídos durante semanas. Por dentro, suplicaba que alguien notara el dolor, la frustración contenida, el cansancio de años encadenados a expectativas ajenas. Fue en ese instante que un impulso nuevo me recorrió. Comencé a escribir un diario secreto. Cada noche, volcaba ahí pensamientos, deseos, recuerdos y frustraciones. Descubrí que, aunque el mundo me negara espacio y voz, aún podía existir en esas páginas. El simple acto de narrarme a mí misma resultó catártico. Palabra tras palabra, iba reconstruyendo las ruinas de mi identidad. Descubrí también que no estaba sola en esa lucha silenciosa. Un par de amigas de la juventud, olvidadas por la vorágine de la maternidad y las obligaciones, empezaron a aparecer de nuevo en mi vida. Sus historias, atravesadas por los mismos sacrificios y temores, me dieron perspectiva y alivio. Compartimos lágrimas, risas, anhelos, y sobre todo, el deseo de recuperar algo de lo perdido. Poco a poco, fui permitiéndome pequeños actos de desobediencia. Dije no, por primera vez a una petición absurda, reclamé mi derecho a descansar, a disfrutar de una tarde fuera de casa, a vestirme como quería sin esperar aprobación. Esos gestos, mínimos para el mundo, fueron gestas heroicas para mí yo. Adormecido, en paralelo, seguía cumpliendo mi rol de madre y esposa, pero algo había cambiado. Cada concesión se volvía más difícil, cada silencio, más insoportable. La máscara empezaba a resquebrajarse. La familia, desconcertada ante mis primeras señales de rebelión, reaccionó con críticas, bromas hirientes, advertencias disfrazadas de preocupación. Yo, por primera vez, no retrocedí. Sin embargo, el miedo no desapareció de inmediato. Por dentro, una batalla constante entre el deseo de liberación y el temor al desastre agitaba mis días y mis noches. Cada paso hacia la afirmación de mi autonomía era seguido por dudas, culpas y fantasmas de reproches. Aún así, persistía. Fue en ese periodo de tensión interna que aprendí a valorar mi soledad, a disfrutar instantes de quietud. Redescubrí placeres abandonados, escribir, pintar. Aprender cosas nuevas. Me enfrenté, sin previo aviso, al abismo de mis inseguridades, y aunque todavía temblaba ante la posibilidad de un rechazo frontal, ya no estaba dispuesta a volver atrás. En esa fase, la vida cotidiana se convirtió en un campo minado. Cada gesto, cada palabra, podía desencadenar una crisis. Mis hijos, acostumbrados a una madre complaciente, mostraban impaciencia y desdén ante mi resistencia. Mi esposo, perplejo e irritado por mi cambio de actitud, llegó incluso a acusarme de egoísmo. Ya no era la facilitadora silenciosa, ahora representaba una amenaza para el frágil equilibrio que todos habían dado por sentado, pero yo ya había cruzado un umbral interno. El miedo empezó a ceder su lugar a la dignidad. Descubrí que existe una fuerza irrefrenable en quien decide dejar de justificar su propia existencia. La máscara, finalmente, cayó. No fue un acto heroico ni una escena dramática, sino una sucesión de pequeños gestos: decir que no, elegir un libro en vez de una tarea doméstica, reclamar con voz firme un espacio propio en la casa. Cada una de esas acciones, irrelevantes para el mundo exterior,
marcó un hito en mi reconstrucción personal. La mujer sumisa y silenciosa quedó atrás. Emergió, lentamente, una nueva versión de mí, más sincera, más compleja, más capaz de sostenerse aún en el vacío. Ese proceso doloroso, lleno de altibajos, significó la preparación para lo que vendría. Porque cuando el abandono definitivo llegó, ya no era la víctima dócil de antes, sino alguien que empezaba a comprender el valor de su existencia. Sin saberlo, eligiendo primero la máscara y luego el acto de dejarla caer, estaba sentando las bases de mi renacimiento. El dolor acumulado, lejos de aniquilarme, se convirtió en el combustible de una fuerza inesperada. Había pagado un precio alto por la invisibilidad, pero estaba lista para reclamar mi derecho a ser vista. Porque en la oscuridad de la autonegación germinó, al final, la semilla de una nueva vida. El día que dejé de reconocer la voz de mi propio hijo al teléfono, supe que algo profundo se había roto entre nosotros. Ya no era solo el paso del tiempo o el desgaste de la convivencia lo que nos separaba, sino un abismo que crecía a diario. Alimentado por resentimientos tácitos y palabras no pronunciadas, las señales habían estado ahí desde mucho antes, pero mi ceguera voluntaria las disfrazó de excentricidades propias de la adolescencia o de simples malentendidos cotidianos. Sin embargo, con los años, las actitudes de indiferencia y distancia se volvieron la norma. Recuerdo una tarde de invierno, en la que preparé chocolate caliente y pasteles para recibir a mis hijos tras el colegio. Entraron en casa, pasaron de largo frente a la mesa servida, cada uno se refugió en su mundo digital sin prestar atención a mi esfuerzo. No hubo comentarios agradecidos, ni siquiera miradas, solo un silencio saturado de desinterés. Unos días después, el menor olvidó su mochila con trabajos importantes para la escuela. Salí a la carrera, atravesando calles heladas, para llevarle lo que necesitaba. Esperaba al menos un gesto de reconocimiento, una señal de que mi intervención importaba. Al recibir mi llamada, solo escuché un tono lacónico, casi molesto. Deja eso en la portería, estoy ocupado. Cuando regresé a casa, el peso de la indiferencia se apoderó de mi ánimo. Aquella noche decidí escribir una breve reflexión en mi diario, relatando que mis hijos no me veían. Era como si una neblina me envolviera cada vez que intento acercarme a ellos. Con el tiempo, las celebraciones familiares pasaron a ser compromisos ineludibles, no instantes de unidad. En los cumpleaños, la energía se centraba en los regalos. Nunca en el encuentro. Los abrazos se transformaron en rutinas vacías, los saludos se volvieron mecánicos. Incluso mi esposo empezó a referirse a los encuentros familiares como una obligación incómoda más que una ocasión de alegría. Me percaté, aunque lo negara, de que nadie esperaba mi presencia en las reuniones. Si estaba bien, si no, nadie preguntaba por mí. Los planes se organizaban sin consultar, mis opiniones se ignoraban sistemáticamente. La casa entera giraba en torno a los intereses de los demás, mientras yo aprendía a no ocupar espacio. Las bromas se transformaron en comentarios ácidos, en pequeños desprecios disfrazados de buen humor. Mamá, no entiendes de tecnología, decían mientras se reían en la mesa. Si trataba de pedir ayuda o mostrar interés, recibía respuestas impacientes, miradas de fastidio. Notaba cómo el cariño se evaporaba, dejando solo una capa superficial de convivencia que, en el fondo, ocultaba el desapego. Esas grietas iniciales pronto dieron paso a conflictos mayores. Uno de mis hijos llegó a llamarme anticuada delante de sus amigos. Sentí la humillación arder en mis mejillas mientras todos reían. Mi esposo, lejos de defenderme, solo asintió, minimizando mi malestar con una sonrisa incómoda. En ese instante, comprendí que el respeto familiar era un teatro donde mi papel ya no importaba. Intenté entonces acercarme de otra forma, escuchando confidencias, interesándome por lo que sucedía en sus vidas. Pero el muro era infranqueable. Las confidencias se reservaban para otros, los problemas importantes solo se compartían entre ellos. Yo era la figura funcional que resolvía lo práctico, nunca la persona a quien consultar temas trascendentales. La traición más dolorosa no llegó por sorpresa, sino como un lento deslizamiento hacia la marginación. Empecé a sospechar que entre mi esposo y mis hijos circulaban secretos de los que yo estaba excluida. Llegaban conversaciones a media voz, risas apagadas detrás de puertas cerradas, intercambio de mensajes a los que no tenía acceso. Cuando preguntaba,
recibía respuestas evasivas o un silencio aún más doloroso. En medio de esa niebla de distancia emocional, surgieron pequeños gestos de crueldad involuntaria, como olvidos reiterados de fechas importantes o la falta de interés frente a cualquier iniciativa mía. Una vez organicé una salida especial, con entradas de teatro y cena reservada. Nadie confirmó. Pasé la noche sola, frente a platos servidos, sintiendo el vacío más tangible que nunca. A pesar de todo, persistía en mantener el equilibrio, convencida de que el amor podía reparar aquello que la costumbre había corroído. Pero ahora veo que el esfuerzo era unilateral. El hogar se había convertido en una sala de espera, donde mi presencia era prescindible y el afecto se dispensaba con cuentagotas. Las discusiones, antes esporádicas, se volvieron cotidianas. Levantar la voz era castigado con reproches, y cualquier intento de diálogo terminaba en reproches airados o puertas cerradas de golpe. Fui dándome cuenta de que en el fondo, nadie deseaba escucharme, y mucho menos ceder ante mis necesidades. Un día, en una conversación aparentemente trivial sobre la administración de la casa, mi hijo mayor me espetó que si no estaba de acuerdo con sus decisiones, podía irme. Esa frase, dicha sin rastro de afecto, se quedó flotando en el aire como un cuchillo invisible. No respondí. Me limité a guardar silencio, como si de esa forma pudiera protegerme del impacto. Incluso los detalles más insignificantes se transformaron en desencadenantes de conflicto. El control de la televisión, la planificación de los fines de semana, las comidas, todo servía como excusa para marcar mi irrelevancia. Fui cayendo, poco a poco, en la invisibilidad total. Nadie preguntaba cómo había pasado el día, nadie reparaba en mis estados de ánimo. La relación con mi esposo se desintegró. En paralelo, él, más absorto en sus propios asuntos que nunca, apenas me dirigía la palabra. En las noches, compartíamos cama pero no sueños. Cada vez más, me sentía como una invitada en mi propia vida, ocupando un espacio prestado. En ocasiones, mi ánimo flaqueaba y pensaba en abandonar todo. Fantaseaba con reconstruir una existencia lejos de aquel entorno hostil, pero el miedo a la soledad y la falta de recursos paralizaban cualquier intento de cambio. Además, aún conservaba la esperanza, ridícula o no, de que algún gesto, alguna palabra, pudiera revertir la situación. El colmo de la indiferencia se manifestó una tarde, cuando recibí la noticia de la enfermedad de una amiga de la infancia. Quise compartir la preocupación en casa, buscar apoyo o comprensión, pero solo recogí miradas aburridas y evasivas. Ni siquiera una palmada en el hombro, ni un simple «lo siento». Aquella noche lloré por primera vez en mucho tiempo, con la certeza absoluta de que no había nadie capaz de consolarme. Empecé entonces a registrar cada desdén, cada desplante, en el mismo cuaderno que me acompañaba desde hacía meses. Anotar los hechos, uno tras otro, me permitió ver el patrón que antes no quise reconocer. Ya no era parte de la familia, sino una sombra útil, tolerada mientras cumpliera con su tarea asignada. La mecánica del abandono se repitió una y otra vez, con pequeños matices: compras sin consultarme, viajes planificados sin mi opinión, decisiones económicas tomadas a mis espaldas. Me sumí en una fatiga crónica, no solo física sino espiritual. El resentimiento se convirtió en un compañero constante, pero aún así, el miedo a perder lo poco que quedaba me mantenía atada. Fue en ese periodo cuando, por primera vez, consideré la posibilidad de endurecerme y proteger lo poco que aún era mío. El amor, contaminado de obligación y culpa, se transformaba en una rutina que ahogaba cualquier chispa de alegría. Tomé la decisión de empezar a prepararme, no para la reconciliación, sino para la supervivencia. No podía prever lo que vendría después, pero las primeras grietas ya eran imposibles de ignorar. Mi piel comenzó a endurecerse y, en mi pecho, un rumor de dignidad empezó a surgir entre los escombros de la costumbre. La vida parecía marcar el final de una etapa, pero yo, por debajo de todos los miedos, empecé a vislumbrar el inicio de algo nuevo. Ya no buscaba ser comprendida. Ahora, quería aprender a comprenderme a mí misma y sobre todo, a perdonarme por haber tolerado tanto. Desde ese instante, supe que la historia de mi familia había cambiado para siempre. Y aunque la traición avanzaba lenta y callada, yo también me estaba preparando, al fin, para mirar la verdad de frente. El verdadero dolor no llega de improviso, se fragua en las grietas por donde se filtra la deslealtad cotidiana. Mi existencia, presa de una rutina sombría,
se llenó de pequeñas afrentas que tejieron un tapiz de resentimientos y heridas silenciosas. Cada nuevo agravio era una herida fresca, una prueba de que en el seno familiar faltaba el respeto más básico. Una de las primeras grandes humillaciones ocurrió durante una celebración que, en otros tiempos, habría sido motivo de alegría. Recibí, sin previo aviso, la noticia de que no debía asistir al cumpleaños de uno de mis nietos, porque supuestamente no aportaba nada a la dinámica del encuentro. La invitación se transformó en una mera formalidad, un simple mensaje, sin calor ni intención real. Mis hijos organizaron la fiesta con esmero, repartieron responsabilidades entre ellos, pero no contaron conmigo para nada. Descubrí que habían tomado decisiones cruciales sin consultarme, como si mi opinión estuviera de más, como si mi presencia fuera más un inconveniente que un aporte. El día del evento, me acerqué a la casa, aún aferrada a una esperanza tonta, con el pastel que solía preparar cada año. Golpeé la puerta, escuché risas al otro lado y, tras un largo rato, una de mis nueras me recibió con una sonrisa forzada. Se nos hizo tarde, ya casi terminó la fiesta, dijo mientras cerraba la puerta detrás de sí, sin invitarme a pasar. Me quedé allí, con el pastel en las manos, sintiendo el frío y el vacío encima. Di la vuelta y regresé a mi casa, tragando el llanto para que los vecinos no notaran mi temblor. No era un episodio aislado. Se multiplicaron las ocasiones en las que mis hijos evitaban cualquier encuentro, pretextando ocupaciones o enfermedades inventadas. Los nietos crecían sin conocerme, y yo contemplaba desde lejos fotografías en las redes sociales donde solo era un fantasma, borrada del relato familiar. Cada imagen compartida era una confirmación de mi exclusión. La traición más profunda involucró mis bienes, mi herencia, mi vida entera trabajada con esfuerzo. Una tarde, recibí una llamada de mi hijo mayor. Su tono era distante, casi profesional. Necesitamos hablar de la casa, dijo. Recuerdo cómo me temblaron las manos al escuchar esas palabras. A los pocos días, se presentó en mi hogar acompañado por un desconocido, que más tarde supe era abogado. Traían papeles impresos. Un poder de representación que pretendían que firmara sin leer. Es solo un trámite, mamá. Así nos ayudas a organizar los papeles, insistía mi hijo. La presión fue tan intensa que apenas podía reaccionar. El ambiente se volvió asfixiante. Mi hijo y su esposa me miraban como extraños que toman posesión de un territorio enemigo. No hubo compasión en sus gestos ni en sus palabras, solo prisa y frialdad. Leí párrafos confusos y comprendí, con horror, que lo que querían era mi renuncia total a la casa, las tierras y los modestos ahorros que con tanto sacrificio había reunido. Todo, bajo pretexto de proteger el patrimonio. El abogado, impaciente, me animaba a firmar cuanto antes. Me negué, y la atmósfera se tensó aún más. No entiendes lo que es mejor para todos, murmuró mi hijo, y luego se marcharon dejando tras de sí una estela de resentimiento. A partir de ese momento, el trato se volvió aún más cortante. Las llamadas se volvieron reproches, los mensajes, advertencias. Se burlaban de mi reticencia, me acusaban de ser egoísta, de poner en riesgo el futuro de la familia por obstinarme en aferrarme a lo poco que me quedaba. Alguna vez, mi nuera llegó a decirme, sin pudor, que las personas mayores deben saber cuándo hacerse a un lado, como si mi vida ya no tuviera valor o derecho a decisión. En encuentros familiares cada vez más esporádicos, percibía las miradas de complicidad entre mis hijos y sus respectivas parejas. Se repartían mis cosas sin mi consentimiento, hacían planes a largo plazo ignorando mi existencia. Incluso escuché frases hirientes como, el día que mamá se vaya, todo será más fácil. Otra escena inolvidable fue la conversación, en la que discutieron delante de mí la posibilidad de ingresarme en un asilo. Pensaban que no escuchaba, pero oí cada palabra desde la cocina. Evaluaban costos, distancias, incluso horarios de visita. Ninguno se preguntó cómo me sentiría. Nadie consideró si yo quería o podía aceptar semejante destino. En ese instante, sentí que la sangre me abandonaba el cuerpo. Me apoyé en la mesa para no caer, mientras el murmullo de sus voces se volvía un zumbido insoportable. Con el paso de los meses, los ataques se hicieron más elaborados. Descubrí que habían abierto cuentas bancarias a mi nombre sin mi autorización, gestionando transferencias y pagos con una confianza que solo se permite quien no teme la justicia.
Robaron. Pequeñas sumas, justificadas con excusas insólitas. Cuando los enfrenté, se defendieron a gritos, invirtiendo el sentido de la culpa hasta hacerme dudar de mi propia cordura. La humillación llegó a su punto máximo durante una Navidad. La celebración se redujo a una cena sin alegría, donde los brindis eran forzados y los elogios fingidos. En un momento del postre, mi hijo menor, con voz impasible, me dijo: «No vamos a seguir soportando tus rarezas. Es hora de que dejes de hacerte la víctima y colabores en serio». Nadie lo contradijo. Mi esposo, como tantas veces, prefirió el mutismo a la confrontación. La sensación de aislamiento era ya absoluta. Los amigos de antaño se alejaron, incapaces de comprender mi situación o incómodos ante el escenario de una mujer madura abandonada por los suyos. La soledad se hizo mi único refugio. Las horas se sucedían lentas, marcadas por pensamientos sombríos y una tristeza que se pegaba a las paredes. En ningún momento recibí disculpas sinceras. Las justificaciones eran siempre las mismas: lo hacemos por tu bien, no entiendes lo complicada que es la vida hoy. Se escudaban en su juventud y sus obligaciones para excusar la crueldad cotidiana. Yo, mientras tanto, perdía poco a poco el miedo a decir lo que pensaba. Comencé a guardar copias de todo, a anotar fechas y detalles de cada atropello, a escribir cartas a mí misma para no olvidar que había sido alguien importante. Eso también fue una revelación. Descubrí, en medio de esa tormenta, que la dignidad es indivisible y que nadie puede quitártela sin tu consentimiento. Cada humillación que padecí fortaleció una parte de mi espíritu que creía muerta. Empecé a notar que, tras cada lágrima, emergía un deseo profundo de justicia, una necesidad insoslayable de defenderme. Dejé de buscar aprobación en quienes solo sabían herir. A partir de entonces, mi mirada sobre la familia cambió. Los vi como lo que eran, no como lo que deseaba. De cada episodio doloroso extraje una lección, y con ellas tejí mi escudo. Perdonar no fue posible, pero aprendí a dejar de esperar compasión de quienes habían perdido la capacidad de darla. Las noches, aunque solitarias, se convirtieron en mi laboratorio de reconstrucción. Pensé en los años previos, en los sacrificios inútiles, en la sumisión sin recompensa. Entendí que había cumplido mi rol como madre y esposa, pero que debía priorizarme, aunque fuera tarde. Empecé a planificar los primeros pasos de mi propia emancipación. En el fondo, cada traición fue la semilla de mi renacimiento. El dolor, lejos de aniquilarme, se transformó en el núcleo ardiente de mi nueva identidad. Ya no temía el rechazo, ni la desaprobación. El verdadero miedo era seguir siendo invisible para mí misma. Las humillaciones, los fraudes, el desprecio, la frialdad de mi propia sangre, todo sirvió para forjar la armadura con la que enfrentaría el desenlace de esta batalla. Sabía que, pronto, sería inevitable un enfrentamiento final. No podía seguir siendo rehén del pasado. Recuperar mi voz, mi autonomía y mi dignidad era la única salida. Así, en los días posteriores, cada acción estuvo guiada por la certeza de que nada me detendría. Guardé cada prueba, memoricé las palabras hirientes, tracé un plan. Dejé de rogar, de justificar, de suplicar comprensión. Decidí que la próxima vez no sería yo quien pidiera permiso para vivir, porque más allá de la derrota y el dolor, comenzaba a vislumbrar la posibilidad de una justicia inesperada. A partir de ese momento, mi lucha era conmigo misma: vencer la costumbre de callar, atesorar la dignidad y preparar la oportunidad de hacer valer mi verdad. El final de la humillación sería el principio de mi propio poder. La noche en que decidí que no soportaría más ultrajes, sentí como algo nuevo despertaba dentro de mí. El miedo, hasta entonces compañero inseparable, se replegó para dejar paso a una determinación feroz. Ya no bastaba con resistir, necesitaba comprender cada movimiento, cada palabra fingida, cada gesto de hostilidad disfrazado de preocupación. Quise ver la verdad sin adornos, sin excusas y sin la venda del amor que tanto me había cegado. Comencé mi propia investigación en silencio, afilando el oído para captar conversaciones a media voz, recopilando papeles extraviados, escuchando con atención cada susurro tras las puertas cerradas. Aprendí a moverme por mi casa como una sombra. Las madrugadas se convirtieron en mi laboratorio privado. Revisaba documentos, buscaba recibos olvidados,
Abría cajones con el pulso contenido. Pronto, recogí suficientes pruebas de la manipulación financiera afrontada por manos en las que alguna vez deposité mi confianza absoluta. Era difícil aceptar que la gente a la que dediqué toda la vida obrara con semejante crueldad. La realidad de que mis propios hijos y su padre no solo desconfiaban de mí, sino que tejían estrategias para arrebatarme lo que consideraban una herencia anticipada, caló hondo. Las cuentas bancarias estaban intervenidas. Descubrí transferencias escondidas bajo nombres ajenos, pagos de servicios en los que jamás tuve participación, pólizas cambiadas sin notificación alguna. Incluso la vieja caja fuerte, reliquia familiar, había sido vaciada en mi ausencia. El corazón me latía con fuerza cada vez que encontraba una nueva irregularidad. El estómago se me anudaba, pero me obligaba a respirar, a continuar. El impulso de enfrentar a todos de golpe era grande, pero aprendí el valor de la paciencia y la estrategia. Guardé cada papel en carpetas codificadas, archivé correos, hice copias de todo. Por primera vez en décadas, sentí el vértigo de tener control sobre mi propio destino. En el proceso, mis sospechas no tardaron en confirmarse. Uno de mis nietos, inocente, se le escapó un comentario durante una visita rápida: mamá dice que pronto viviremos en casa nueva, donde tú ya no estarás. No respondí, simplemente lo abracé y le ofrecí una bebida, aunque por dentro temblaba de rabia contenida. Aquella frase, nacida de la ligereza infantil, fue la llave para entender hasta qué punto mi desaparición se planeaba con naturalidad. Incluso anticipando una vida mejor sin mi presencia, las visitas de mis hijos se redujeron a lo mínimo indispensable. Cada vez que llegaban, lo hacían con el aire apresurado de quien cumple una penitencia. Yo era ese obstáculo necesario que había que sortear, no un miembro indispensable. Su lenguaje corporal lo decía todo, evitaban el contacto visual, aceleraban las conversaciones, cerraban la puerta tras de sí como si temieran que mi tristeza fuera contagiosa. A pesar de la hostilidad, mi instinto me mantuvo alerta. Grabé audios de las conversaciones más tensas, pedí asesoría a una conocida letrada que conservaba de la juventud, y recopilé en un cuaderno cada detalle, por insignificante que pareciera. Descubrí, con sorpresa, que a fuerza de sobrevivir décadas de sumisión, había desarrollado una memoria prodigiosa para las fechas, los nombres y las circunstancias exactas. Un día, mientras revisaba las carpetas del despacho familiar, encontré un documento que no debería haber estado allí. Un contrato de compraventa anticipada, con firmas falsificadas. Era la prueba rotunda de la traición. El plan estaba en marcha mucho antes de que yo siquiera intuyera la magnitud del desastre. Sentí la tentación de entregar todo directamente a la policía, pero preferí diseñar una estrategia cuidadosa. Confié el conjunto de mis hallazgos a una abogada honesta que, tras escuchar mi relato, me aconsejó reunir más material. No basta con la indignación, dijo. Necesitamos construir una defensa sólida. Supe entonces que la búsqueda de justicia requería paciencia tenaz. No explosiones de furia. En paralelo, decidí fortalecerme por dentro. Empecé a salir de casa con más frecuencia, retomé relaciones viejas y busqué actividades que me devolvieran la alegría. Aún dolía la soledad, pero ya no era una prisión, sino un campo de pruebas para descubrir una versión de mí misma. Menos dependiente, más auténtica. En una de esas tardes de libertad clandestina, me encontré con una vieja amiga del barrio de mi infancia. Charlamos durante horas en el café de la esquina, intercambiando confidencias y compartiendo las cicatrices bien ocultas de nuestros respectivos matrimonios. Ella me contagió valor y esperanza, me habló de mujeres que, a pesar del oprobio, encontraron la manera de reinventarse y protegerse del expolio familiar. Salí de ese encuentro con una determinación renovada. La verdad ya no era solo un asunto personal, era la clave para abrir una puerta cerrada por años. El ambiente en el hogar se volvió cada vez más denso. Se respiraba tensión en el aire. Mi esposo, acostumbrado a mi docilidad, se irritaba con mis nuevas rutinas. Los hijos me miraban con asombro y molestia. Percibían mi cambio y desconfiaban de mi tranquilidad repentina. Había menos gritos, pero más miradas recelosas. Yo organizaba mis días en silencio, revisando cada rincón, cada papel, cada pista. Sabía que el momento de actuar se acercaba, pero no tenía prisa. Durante aquellas semanas de recopilación silenciosa,
También llegaron pequeños actos de venganza simbólica. Encontré objetos personales tirados en la basura, ropa mía arruinada. Fotografías antiguas desfiguradas. Era un mensaje claro, no me querían entre ellos, ni como madre, ni siquiera como recuerdo. Mientras tanto, yo seguía recopilando pruebas, apuntando fechas, buscando testigos y asesoramiento. Cada lágrima reprimida era una inversión en mi futuro triunfo. En algún momento, comprendí cuán lejos había llegado. Ya no era la mujer asustada que temía el abandono. Ahora, caminaba de otra manera, hablaba sin temblor, miraba de frente incluso a quienes antes me hacían encoger los hombros. La certeza de la verdad me protegía y, sorprendentemente, me hacía sentir menos sola. Esa búsqueda de justicia me devolvió la dignidad. Por primera vez en mucho tiempo, tomé decisiones pensando en mis propios intereses y no en la aprobación ajena. Ordené documentos de la propiedad, exploré opciones legales, revisé mi historial bancario y, sobre todo, me permití imaginar una vida plena sin la sombra de la manipulación. La confianza en mí, largamente dormida, volvía a crecer. Encaraba el mundo sin miedo a los comentarios mordaces, a las amenazas veladas o a la soledad venidera. Sabía que, tarde o temprano, pondría mi verdad ante todos, con pruebas irrefutables y la frente en alto. Había algo poético en esa búsqueda. Solitaria, cada paso era una reivindicación, una reparación de años de silencios y renuncias. Cavé en el pasado hasta encontrar la raíz de las mentiras que me rodeaban. Descubrí nombres desconocidos, pactos secretos, estrategias calculadas. Para regalar mi esfuerzo a otros brazos, el día que mi abogada me dijo que ya tenía todo lo necesario, sentí alivio y vértigo al mismo tiempo. Era el comienzo de una etapa definitiva. Por fin tenía las armas para defender lo que era justo. Había llegado el momento. La verdad, antes temida, se transformó en mi mejor aliada. Con cada documento, cada dato, cada recuerdo lúcidamente anotado, preparé mi avance final. Abandoné la expectativa de reconciliación. Mi desafío era mucho más grande. Ya no buscaba amor, solo justicia. Y, por primera vez, supe que nada me detendría. Lo peor aún no había pasado, pero ya no tenía miedo. La oscuridad de la mentira había sido iluminada. Ahora era el turno de mostrar la verdad tal y como era, sin disimulo y sin remordimientos. La realidad, cuando se asume sin adornos, actúa como un baño helado, despierta, sacude y, a pesar del dolor, empuja hacia adelante. Cruzar ese umbral supuso el inicio de una etapa desconocida, pues tenía que reaprender a mirar el mundo y sobre todo, a mirarme a mí misma. Atrás quedaba la inercia de la sumisión, el mecanismo de complacer a todos y la enfermedad crónica de buscar afecto donde solo había cálculo e intereses. Los días empezaron a adquirir nuevo ritmo. Por primera vez en mucho tiempo, pude despertar. Sin ansiedad esperando el próximo desaire, sin sentirme vigilada por ojos juzgadores. Las primeras mañanas de libertad fueron extrañas. Desayunaba sola, pero en la soledad brotaba cierta tranquilidad inédita. Sentía que, aún rodeada de la hostilidad de quienes compartían mi sangre, mi espíritu no era ya rehén de sus expectativas ni de su desdén. En ese periodo florecieron hábitos que había sepultado bajo kilos de cansancio. Salía a caminar por el barrio y saludaba a quienes por años ignoré por vergüenza. Compraba libros y devoraba historias ajenas como si buscara en ellas señales de un destino posible. Pintaba, cantaba, a veces bailaba descalza cuando la casa quedaba vacía, y esa intimidad privada valía más, en esos minutos, que cualquier reconocimiento público. Entender que mi valor no dependía del juicio ajeno fue el mayor aprendizaje. Tardé meses en asimilarlo, pero a base de repetición, internalicé la idea. Cada pequeña victoria reforzaba mi convicción de que la dignidad es una disciplina diaria, no un derecho automático otorgado por la familia o la sociedad. Reforzar esa independencia fue costoso. La convivencia con quienes aún deseaban controlarme se volvió tensa, casi insostenible. Noté hostilidad velada en cada rincón, puertas cerradas con rudeza, objetos movidos de lugar, comentarios sarcásticos disfrazados de bromas. No retrocedí. Con cada desplante, reafirmé mi frontera. Aprendí a decir no, sin temblar, a rechazar encargos injustos y a exigir respeto por mis espacios y mi tiempo. Aún en medio de tanta confrontación, encontré aliados inesperados.
La empleada del supermercado, a quien nunca había dirigido más de 2 palabras, comenzó a saludarme con amabilidad genuina. Los vecinos, antes distantes, se ofrecieron a compartir una charla, un café. Redescubrí viejas amistades, aquellas que la crianza y el matrimonio habían relegado al olvido, y junto a ellas, recuperé la risa espontánea. Los cambios no pasaron desapercibidos. El grupo familiar se reorganizaba, como si intentaran reubicarme en el rol habitual de sumisión. Insistieron con nuevas presiones, me acusaron de desamor, de egoísmo, de locura. Escuché insultos disimulados y amenazas poco disueltas. A cada embate respondí con una serenidad desconocida. Ya no tenía miedo a las palabras, ni al escándalo ni al aislamiento. Había descubierto una fuerza interna que nunca antes había permitido florecer. En medio de ese torbellino, se abrió espacio una forma de compasión hacia mi propio pasado. Fui capaz de mirarme con ternura, de perdonarme los años desperdiciados. En busca de aceptación. Entendí que el sacrificio no es virtud cuando sirve para perpetuar el abuso, y que la verdadera generosidad comienza por uno mismo. Las noches, antaño cargadas de insomnio y culpa, ahora eran momentos de introspección. Fértil. Repasaba mi historia con la mirada de quien reconstruye un edificio tras el derrumbe, reconocía lo perdido, pero también lo rescatado entre los escombros. Me permití llorar por lo que ya no volvería, pero sobre todo agradecí el coraje de escogerme a mí. Después de tanto olvido, la preparación para el enfrentamiento final se hizo natural. Ya no era solo cuestión de defensa, se había convertido en una afirmación de existencia. Con la asesoría legal en marcha y las pruebas a salvo, organicé mi estrategia como quien planea su propia liberación. Cada decisión tomada, cada límite impuesto, era una forma de decirle al mundo, y a mí misma, que merecía respeto, amor genuino y paz. Opté, por primera vez, rodearme solo de personas honestas. Repudié las visitas hipócritas y corté con quienes se acercaban solo por interés. Abrí mi espacio únicamente para quienes aportaban algo real, aunque fuera solo una frase alentadora o una risa compartida. Aprendí a recibir ayuda, a no avergonzarme de necesitar compañía. La soledad dejó de ser una condena y se transformó en elección. En ese momento, también miré con otra luz los recuerdos que antes solo me producían amargura. Las enseñanzas de mi infancia, una vez distorsionadas por la obediencia ciega, recobraron valor desde un prisma nuevo, no para justificar los errores de otros, sino para recordar mi capacidad de resiliencia. El ejemplo de mujeres que me precedieron, de luchas silenciosas y éxitos discretos, se agregaba a mi propio relato como una savia renovadora. Hubo días de recaídas, de tristeza y angustia. No era una épica sin sombras. A veces dudaba de la valía de mi esfuerzo, a veces sentía que el afecto de mis hijos era irrecuperable. Pero ya no mendigaba disculpas, ni buscaba validación. Empecé a definir mi futuro por mis propios términos. Descubrí, en ese proceso, la alegría del autocuidado. Los rituales más sencillos, un baño caliente, una caminata larga, una comida preparada solo para mí, cobraron el sentido de ofrenda. Mi cuerpo, tan tiempo descuidado, volvió a ser refugio. Me reconcilié con el espejo, aceptando cicatrices y arrugas no como fracasos, sino como testimonio de resistencia. El amor propio, tan vilipendiado y malentendido, emergió como el pilar de mi reconstrucción. Reconocí que la dignidad no se negocia, y que la valentía reside tanto en la denuncia como en la perseverancia silenciosa de quien no se deja aplastar. Al mirar alrededor, por primera vez, sentí un atisbo de orgullo. Ya no era la sombra resignada, ni la madre complaciente que consiente la injusticia propia. Era una mujer capaz de sostenerse, de construir su refugio aún en la tempestad. En mi pecho ardía una llama paciente, inapagable, que ninguna traición pudo extinguir. Con todo listo para el siguiente paso, la certeza de que ya no les temía me dio la libertad que tanto busqué. Y aunque la batalla final se acercaba, no era la promesa de venganza lo que impulsaba mi andar, sino la afirmación irrefutable de que nadie, puede despojarte de tu integridad si has logrado proteger tu verdad. Mi transformación era tan real que el mundo a mi alrededor, por fin, comenzaba a notarlo. Lo que antes eran susurros se transformaba en respeto, y lo que había sido una vida de silencios era ahora el preludio de una decisión irreversible. Estaba a punto de tomar el control de mi destino, y esa convicción,
Mucho más que cualquier reconocimiento externo, era la mayor victoria que jamás podría imaginar. La madrugada previa al enfrentamiento definitivo no fue de insomnio, sino de extraña calma. Observé el techo largo rato, sintiendo una serenidad desconocida filtrándose entre los pliegues del miedo antiguo. Ya no había temblor en las manos, ni presión en el pecho. El pánico ciego había dado paso a una determinación tan firme que mi respiración se acompasó a ese nuevo ritmo vital. Había esperado este instante no movida por rencor, sino por la convicción profunda de que era necesario poner un límite, y sobre todo, mirarme al espejo sin agachar la cabeza. Todo estaba preparado meticulosamente. Los documentos reunidos, la copia de las conversaciones, las pruebas de manipulación financiera y abuso psicológico, las fechas anotadas con la precisión que solo permite el dolor transformado en método. Había pactado con la abogada un encuentro formal, en un espacio neutro, fuera de la casa donde tantas veces me sentí prisionera y al borde de la anulación. No se trataba de escarnio público ni de revancha, sino del acto solemne de decir, aquí estoy. El sol apenas asomaba cuando me vestí con ropa sencilla, pero cuidada. Quería expresar respeto por mí misma, no exhibir lujos ni ropas de batalla. El bolso contenía todo lo necesario para ese capítulo crucial. Mientras caminaba hacia el lugar acordado, los recuerdos se agolpaban como ráfagas en la memoria, los cumpleaños ignorados, los gritos, las frases hirientes, el vacío tras cada traición, pero también los pequeños destellos de amor propio. Recuperado a lo largo de aquel invierno de reconstrucción, llegué primero, por elección y no por ansiedad. Quise ser testigo de mi propia llegada, sentir el peso exacto de la espera. Minutos después, la puerta se abrió y apareció mi familia, rostros duros, miradas esquivas, gestos de incomodidad. Mi hijo mayor encabezaba la comitiva, con una actitud desafiante. Su esposa cerraba filas, el ceño fruncido, y detrás los demás, mi esposo, mis otros hijos, todos con la altivez de quienes se saben impunes. La abogada tomó la palabra con cortesía, marcando el tono de lo que venía. Presentó de inmediato los documentos, expuso las pruebas y les explicó, sin adornos, la situación real. Nadie esperaba esa firmeza, ni ese arsenal preparado con disciplina y rigor. El silencio cayó como un golpe seco. Junto a la sorpresa, noté en sus rostros algo parecido al temor, la certeza de haber subestimado a la mujer que creían indefensa. Casi de inmediato, empezaron las excusas. Palabras atropelladas, acusaciones infantiles. No era lo que queríamos, solo pensábamos. En el futuro familiar, mamá, deberías confiar en nosotros. La abogada, implacable, enumeró cada evidencia, los poderes notariales fraudulentos, las cuentas intervenidas, las firmas falsificadas, las transferencias sospechosas, los insultos grabados, los desprecios documentados. Cada dato era una estaca en la máscara de decencia que ellos mismos se habían construido. No alcé la voz en ningún momento. Había aprendido que la dignidad no necesita gritos. Miré a cada uno de frente, mi marido, que evitaba mi mirada. Mis hijos, incapaces de sostener el rostro, sus parejas, inquietas, revolviéndose en la silla. Supe que no podrían dar marcha atrás, no tras la exposición pública de sus acciones. No buscaba venganza, sino justicia y, sobre todo, el cierre de una herida que nunca debió ser abierta. La negociación fue ardua, tensa. Mi abogada manejó los términos con precisión quirúrgica, tanteando cada propuesta, ajustando condiciones, forzando sesiones. Cuando intentaron minimizar el daño, recordé en voz baja las noches de angustia, los días de invisibilidad, las veces que debí mendigar respeto. Recité con calma los nombres de mis nietos, las fechas de los cumpleaños. A los que no me invitaron, las palabras humillantes que desgarraron mi confianza. No busco caridad ni reconciliación forzada, aclaré, exijo únicamente lo que es justo y mío. Al escuchar mi declaración, mi hijo mayor perdió la compostura. Lanzó reproches, acusándome de dividir la familia, de anteponer el orgullo a los lazos de sangre. No respondí a la provocación. Sostuve su mirada. La esposa, incómoda, intentó intervenir. La abogada la detuvo, enumerando los delitos cometidos, las posibles consecuencias legales. El aire pesaba en el despacho. Finalmente, ante la evidencia, aceptaron una solución que implicaba no solo la recuperación de mis bienes,
sino la garantía de que ningún poder ni documento podría volver a ser utilizado sin mi aprobación expresa. Se redactaron acuerdos claros, firmados con testigos presentes. Cada rúbrica fue una liberación invisible, una puerta que finalmente se abría. Al terminar, recogí mis pertenencias y di las gracias a la abogada, al notario, incluso a los que todavía llevaban mi apellido. No hubo abrazos, ni perdón, ni lágrimas. Al salir del edificio, el aire parecía más ligero, como si ese gesto hubiese purgado años de opresión. El regreso a casa fue distinto a cualquier otro trayecto. No me dolían las piernas ni el corazón. Sentí que la carga se había evaporado, junto con toda la expectativa de reconciliación. Allí, en la intimidad de mi refugio, preparé una cena sencilla y brindé en silencio por la mujer que había resurgido. La que había sobrevivido al olvido, al desprecio y a la traición, y finalmente podía mirar su vida de frente, sin bajar la mirada. En los días que siguieron, cada rincón conocido cobró otro significado. Las habitaciones dejaron de ser trincheras de tristeza para transformarse en espacios de promesa. La casa, recuperada no solo en papeles sino en alma, se llenó de luz. No sentí rencor, ni hambre de reconciliación. Solo gratitud hacia esa nueva fuerza que había brotado a pesar de la adversidad. Los domingos, los almuerzos, las fechas señaladas ya no volvían a ser campos de batalla. Reorganicé los muebles, regalé objetos cargados de recuerdos amargos. Abrí las ventanas y permití que el aire renovase el ambiente. Las fotos antiguas, una vez fuente de dolor, se convirtieron en testimonio de resiliencia, no de derrota. Con el enfrentamiento concluido, experimenté una soledad distinta, no la del abandono, sino la de la plenitud. Sabía que algunas puertas cerradas jamás se abrirían, pero también que otras, internas, profundas, habían quedado abiertas para siempre. Reconocí que el verdadero poder no reside en vencer al otro, sino en negarse a traicionarse a sí misma. La dignidad, tan maltratada y postergada, era ahora mi estandarte. Incluso quienes antes se creyeron dueños de mi destino tuvieron que admitirlo. La mujer que subestimaron se había convertido en alguien imposible de doblegar. Una etapa terminaba, pero lo hacía en mis términos. Por fin era libre, y esa libertad, costosa, ardua, innegociable, valía más que cualquier disculpa tardía o abrazo fingido. El tiempo de las explicaciones y las justificaciones había concluido. Ahora solo quedaba una certeza: jamás volvería a dejar que el amor se llevara por delante mi dignidad. Tras el enfrentamiento, la vida se desplegó ante mí con un silencio nuevo. Ya no quedaban ecos de discusiones ni el rumor agrio de la sospecha. Al volver a mi hogar, sentí que el pasado había quedado delimitado detrás de una puerta invisible. Y cada rincón parecía, por fin, reclamarme como su legítima dueña. El primer día en soledad efectiva fue agridulce. Preparé café, escuché la radio, abrí ventanas y dejé entrar el viento sin miedo a reproches, sin expectativas de compañía ni justificación ante nadie. Me detuve un largo rato junto a la ventana de la sala, contemplando la luz dorada que caía sobre el jardín. El silencio, ahora, era elección y no condena. Las jornadas desfilaron plenas de descubrimientos. Retomé hábitos abandonados, leía hasta la madrugada si lo deseaba, paseaba por el parque sin mirar el reloj, me permitía largas tardes de reflexión en el banco de la plaza. Era una calma nacida de la aceptación, reconocía sin dolor la ausencia de mis hijos, la distancia de mi esposo, la imposibilidad de recuperar una cercanía que tal vez nunca estuvo realmente allí. La casa, antes un campo de batalla, fue adquiriendo atmósfera de refugio. Cambié los muebles de sitio, regalé lo prescindible, conservé solo lo que aligeraba el alma. Planté nuevas flores en el patio, transformando la tierra yerma en un pequeño oasis, símbolo silencioso de mi metamorfosis. Cada brote, cada pétalo era una declaración de supervivencia y esperanza. No tardaron en llegar comentarios de conocidos, vecinos y familiares lejanos. Algunos, condescendientes, insinuaban que debía sentir lástima por mi soledad. Sonreía por dentro. La compañía forzada, la falsedad de un clan unido solo por intereses, era más vacía que cualquier tarde sin visitas. Aprendí a distinguir el verdadero afecto de la compasión disfrazada. El proceso de reconstrucción interior fue largo, pero no abrumador. Decidí aprender a vivir sin anclas, a desafiarme, retomé clases de arte, viajé sola a ciudades cercanas, probé nuevos sabores.
Y sobre todo, cultivé una escucha atenta hacia mis propias emociones. Hubo días en los que el dolor reaparecía, sobre todo al repasar fotografías de épocas antiguas. Sin embargo, ya no me martirizaba por el pasado, reconocía mis errores, sí, pero entendía que cada fracaso fue antesala indispensable de una nueva oportunidad. Una mañana, recibí el mensaje de una de mis hijas. No era una disculpa, sino un intento de explicación. En pocas líneas, relataba el peso de las expectativas, los miedos heredados y la presión de un entorno que siempre exigió sacrificios a los más sensibles. Respondí con sinceridad, sin rencor. Le agradecí la honestidad y le deseé paz. No buscaba reconciliaciones ilusorias, la única reparación posible era el respeto mutuo y la claridad. No volvimos a hablar, pero sentí un cierre sereno en ese gesto. El reencuentro con mi esposo fue una conversación breve. Nos citamos en un café, lejos del escenario habitual de disputas domésticas. Lo miré como a un viejo conocido con quien solo quedaban lazos del pasado. Hablamos de los hijos, de la vejez, de los errores compartidos. No hubo reproches ni promesas, solo la aceptación de dos personas que, tras perderse, habían encontrado rumbos distintos. Le deseé bien y, al despedirnos, ambos supimos que aquel vínculo nunca volvería a ser el mismo. Aprendí que la autenticidad es una batalla diaria. No es fácil resistir la tentación de volver a los caminos conocidos, de pedir afecto a quienes no pueden ofrecerlo o de mendigar la aprobación que fortalece el ego. Sin embargo, el verdadero logro es construir una existencia donde la soledad se transforme en elección, donde la dignidad sea firmeza y no concesión ocasional. Fui testigo de mi propio renacimiento. Superé el desamparo y la humillación, aprendí a leer los matices de la nostalgia sin dejarme arrastrar por la tristeza. Construí una red de apoyo sincero, nuevas amigas, mujeres que al igual que yo habían atravesado tormentas familiares. Y salido al otro lado con cicatrices y valor. Cada encuentro, cada conversación compartida, era un recordatorio de que la vida puede germinar incluso entre las ruinas. Reflexioné mucho sobre la palabra pérdida. Antes la temía, ahora la honro. Perder hijos, pareja, bienes materiales o sueños de unidad familiar no fue, como pensé, el fin de mi historia. Fue el inicio de un relato propio, escrito línea a línea con la fuerza de la honestidad. Entendí que el amor, cuando exige renuncia a la integridad, no merece llamarse amor. Que la compasión verdadera comienza por una misma y que la mayor victoria no es ser aceptada, sino reconocida por quienes realmente se atreven a vernos. El tiempo fue tejiendo una paz madura. Ya no añoraba lo perdido, agradecía lo aprendido. Fui fiel a mi promesa, nunca más sacrificar mi dignidad en nombre de un cariño precario. Mirando hacia atrás, podía ver desde lejos a la mujer asustada y complaciente, aquella que permitió atropellos y silenció el grito interior por temor al abandono. Ahora era otra, resiliente, dueña de su presente, capaz de bordear la herida sin caer en el resentimiento. La vida no me devolvió todo lo que me arrebató, pero sí me regaló algo más valioso, la certeza de que la dignidad no tiene precio. Y que el bienestar genuino no depende del aplauso ajeno. Aprendí que el autocuidado es una forma de amor inquebrantable, que la autenticidad exige valentía y que siempre existe la opción de reinventarse, incluso cuando todo parece finalizado. La historia que comparto ahora no es de derrota, sino de despertar. El dolor, convertido en fortaleza, se transformó en un faro para ese viaje íntimo e irrevocable hacia el respeto propio. Renací entre sombras, pero salí a la luz llevando conmigo la única pertenencia irreemplazable, mi verdad. Así concluye el relato de una vida que se negó a ser borrada. Conservo cicatrices, sí, pero también la gratitud de haber encontrado, en el último tramo del camino, la forma más inesperada y profunda de libertad.